Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando nuestro pastor lanzó el reto a la iglesia de que la iglesia tenga un colegio para ganar a muchos niños y muchos padres para Cristo. El colegio, el hecho de que el colegio esté aquí tiene también una visión evangelizadora de alcanzar familias, niños, sobre todo sembrar en el corazón de los niños la voluntad de Dios. Y bueno, y yo recuerdo que en una oportunidad unos padres matricularon a su niño y ellos prometieron de que el niño no íbamos a tener problemas con el niño porque ellos eran una familia cristiana. Es más, nosotros somos pastores, mencionaron ellos. Bueno, y pasaron los días y el niño comenzó a mostrar ciertos problemas de conducta. Era muy contestón, muy agresivo, generaba pleitos entre compañeros y comenzó pues a crear un ambiente de hostilidad dentro del aula. Entonces se llamó a los padres y los padres simplemente dijeron: no, lo que pasa es que acá solamente a nuestro hijo lo discriminan porque acá son bautistas y nosotros, como somos de otra denominación, entonces mi hijo está pasando por un proceso de discriminación. Y bueno, y aproveché para decirle a los colegas, ¿no? a los colegas pastores, que el problema no es aquí discriminación por doctrina, sino que en casa hay un problema. Conversando con el niño, le pregunté: ¿cuánto tiempo pasan tus padres contigo? Poco tiempo. ¿Por qué? Porque paran todo el día en la iglesia. Bueno, lo cual no es malo, pasan todo el día en la iglesia. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy en la casa solo. ¿Y con quién te dejan? Solo. ¿Y qué haces para pasar el día? ¿Cómo? ¿Quién controla el avance de tus tareas? Nadie. Porque acá veo que no has cumplido. Su cuaderno de control siempre estaba con permanente observación. ¿Y qué hace para pasar el día? Bueno, mis padres me dicen que vea televisión, que vea internet, que me distraiga para que no me sienta solo, ¿no? Que tengo que comprender porque ellos tienen que estar al 100% en la obra de Dios. Bueno, yo le dije a esta pareja, ¿no?, que si ellos no se corregían, iban a perder a su hijo espiritualmente, ¿no? O sea, el niño se iba a apartar del Señor. Bueno, no entendieron, ellos se cerraron en que era una discriminación y siempre había permanentes problemas con el muchacho, hasta que por ahí un niño avisó de que él estaba compartiendo páginas pornográficas. Entonces inmediatamente los profesores entraron en alerta e inmediatamente llamaron a los padres, ¿no?, ya con advertencia, ¿no? Entonces, el niño se frenó bastante, pero siempre está en permanente observación. El asunto es que terminó la primaria y sus padres lo llevaron a un colegio estatal. Y en el colegio estatal el niño tuvo más problemas. Y no logró terminar ni el primer año de secundaria, porque ya estando en primera y secundaria ya era jefe de una pandilla. Y lo expulsaron por generar violencia, por generar peleas, por ser una mala influencia a muchos compañeros de su aula. Entonces, no duró mucho tiempo. Si queremos crear hijos para la gloria de Dios, como padres
valgan verdades, siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. Pero como cristianos sabemos que lo mejor es la vida eterna y gozosa con Dios. Vivir cada día dentro de la voluntad de Dios. Nuestros hijos que están en nuestro hogar y que están de pasada nada más porque después nos van a dejar, y ya veo a mis hijas alistando maletas ya. Entonces, qué rápido pasó el tiempo. Yo recuerdo cuando nació Alessandra y un miércoles el pastor bajaba para prepararnos para el culto y Alessandra estaba gateando en el pasillo, gateando, ¿no? Tendría, no sé, 9 meses. Y el pastor me dice, levántala porque el frío le va a hacer daño, ¿no? Y bueno, y ustedes saben que parece un robot, ¿no? Parece un robot cuando gatea. Y uno tiene que levantarlo por la humedad, ¿no? Pero ahora pues ya han pasado ya más de 21 años, ¿no? Y el tiempo ha pasado rápido. Entonces, en esa época el pastor Fernando tenía el pelo negro, ahora ya pues la gloria de Dios está en su pelo, ¿no? Él sí es la personificación de cómo ser en el futuro de la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo podemos criar a nuestros hijos para que se conviertan en cristianos maduros y dediquen sus vidas para la gloria de Dios? La respuesta, ¿sabe cuál es, hermanos? Sobre todo nosotros como padres, nosotros no podemos, en un sentido de que nosotros no podemos obrar internamente el corazón de ellos como sí lo puede hacer Dios. Entonces, si nuestros hijos desarrollaran o no una fe viva y personal en Jesucristo como su Señor y Salvador, ese detalle está fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque un hijo no puede ser salvo por herencia humana. El hijo tiene que tomar una decisión de aceptar a Cristo en su vida o recibir a Cristo en su vida. Pero la única manera de que él pueda aceptar a Cristo en su vida es si los padres están predicándole el Evangelio permanentemente en casa. Pero si el papá y la mamá en la congregación son una persona y en su casa otra persona, dudo que su hijo tenga un encuentro personal con Cristo. Porque tanto el papá como la mamá, a pesar que son creyentes, no son luz en la vida de su hijo. No están con su propia vida evangelizándolo a su hijo. De repente en el hogar están insultándose con groserías, no le dan a su hijo literatura cristiana para que se entere de que Dios lo ama y que se requiere que Cristo reine en su vida. Más bien le dan un póster del cantante de moda o los cancioneros de los cantantes de moda que no tienen nada que ver con Dios, y el corazón del hijo está desinformado de que Dios lo ama y que un Salvador dio su vida por él. Entonces, la fe no se puede transmitir de una generación a la siguiente. Nuestros hijos necesitan aceptar la oferta del perdón que Dios ofrece para el bienestar espiritual de ellos. Y nosotros como padres no podemos tomar la decisión por ellos. No podemos. O sea, yo no puedo aceptar a Cristo para que mi hijo sea salvo. Ahora, hoy es urgente, mis hermanos, que nuestros hijos conozcan a Cristo. Si tu hijo todavía no conoce al Señor, hermano, urgente, dobla rodillas para que él tenga un encuentro personal con Cristo. Urgente, intercede por él. Urgente, clama a Dios por él, por ella, para que tenga un encuentro personal con Jesús. ¿Por qué? Porque afuera Satanás los está devorando. Los está devorando en el colegio. Y ya en algunos libros están saliendo imágenes y enseñanzas crudamente sobre relaciones sexuales que pueden tener los alumnos. Ya en otros países
Ya los padres no tienen potestad hacia los hijos, sobre los hijos. Y si se oponen contra el Estado, directamente van a la cárcel. En muchos colegios se prohíbe mencionar la palabra Cristo. En muchos colegios se prohíbe usar la Biblia. En muchos colegios ya se prohíbe orar en Estados Unidos. Y muy pronto ya se está hincando para que ocurra aquí. Ya se está presionando para que ocurra aquí. Ya se está empujando para que ocurra aquí. Nos quieren quitar a nuestros hijos. Mis hermanos, si no estamos velando, nuestros hijos van a pertenecer al ejército de la oscuridad. Dios nos dice bien claro en su palabra que nos ha dado en nuestras manos a nuestros hijos como su herencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos velar por ellos y para formar una generación de personas que adoren a Dios, que sirvan a Dios, no que sirvan a las tinieblas. Como padres tenemos una gran influencia en nuestros hijos y eso conlleva una gran responsabilidad y una maravillosa oportunidad. Y esta oportunidad tiene un tiempo corto. Justo le mencionaba a una hermana la semana pasada que me había compartido una fotografía donde están sus hijas de ella con mis hijas, mis 4 hijas pequeñitas, y ahora prácticamente de todas, solamente una todavía es niñita y el resto ya son señoritas. Y le digo a la hermana, qué rápido pasó el tiempo. Sí, el tiempo pasó rápido. Pero ¿ha sido sencillo? No. En el camino mis hijas han tenido batallas, han tenido luchas, y en el camino Dios ha ido obrando en su vida. Y yo recuerdo que nuestra hermana Beni, ella siempre me decía, yo le pongo alabanzas a mis hijos, yo le pongo películas cristianas a mis hijos, yo les compro sus Biblias. Y bueno, y con Jenny comenzamos a hacer eso también. Desde muy pequeñitas les comprábamos películas cristianas, infantiles, sus Biblias, ¿no? Sus Biblias, que ahí las tengo de recuerdo en mi biblioteca, ¿no? Ahí sus Biblias cuando ellas eran pequeñitas, garabateadas, rotas, no importa, pero las usaban en la escuela dominical. Tengo en un folder sus trabajos, algún día se los entregaré a ellas, ¿no? Para que se acuerden que cuando sean madres, sus hijos no tienen que apartarse de la palabra de Dios, ¿no? Tienen a cada uno de los sus folders con sus tareas de escuela dominical, ¿no? Sus garabatos, ¿no? Todo lo que ellos hacían. Y bueno, y aquí las tienen, ¿no? Sirviendo al Señor. Siempre recordamos a David. Esta noche no vamos a alabar a David, pero a David siempre lo recordamos como ese personaje que corría en las películas, ¿no? Cuando el hermano Gladys, la hermana Gladys y el hermano David traían a David de pequeño, David corría en el patio y no se cansaba, ¿no? 5 años, 4 años, ¿no? 2 años, ¿no? Era un niño biónico. Y siempre, ¿no? Pero corría, pero también lloraba bastante, ¿no? Y en una oportunidad dieron una clase sobre David y Goliat. Y David había matado a Goliat. Y David se puso a llorar. ¿Por qué lloras?, dijo la maestra. ¿Por qué me echan la culpa? Yo no maté a Goliat, ¿no? En su corazón de niño, ¿no? Y bueno, pero este niño, ¿no?, que de cariño le pusimos Jeremías, el profeta llorón, ese Jeremías, ¿no?, que presenta la Biblia que era un siervo de Dios en medio de toda circunstancia,
ahora es auténticamente un siervo de Dios, ¿no? Entonces Dios lo está usando, ¿no? Y bueno, que él tuvo sus luchas, que como todo niño y todo adolescente tuvo su proceso de crecimiento, sus cuestionamientos, porque es el proceso que tiene una persona cuando crece y enfrenta realidades también, y también Satanás lo tienta. Bueno, los tuvo también, pero se afirmó en el fundamento de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a la casa del hermano Enzo, y yo todavía no conocía a Enzo Junior, y el hermano Enzo me hablaba de su hijo Enzo, ¿no? Y justo recordamos, ahora último cuando fue a su casa, ¿no? Y bueno, y ahí al rato llega Enzo, y quién se iba a imaginar que ese muchachito que llegaba, ¿no? Un día Dios iba a tocar su corazón para que le sirva a tiempo completo. Pero en la familia tuvo bastante cuidado en sembrarle la palabra de Dios, y tanto él como su hermana Ana están ministrando la palabra de Dios. Ahora, que ellos tuvieran también su proceso, también tuvieron su proceso, pero el fundamento de la palabra de Dios, ¿no?, se lo sembraron también sus padres, ¿no? Mis hermanos, nuestros hijos en estos tiempos están enfrentando luchas, grandes luchas, y no solamente en la etapa de su niñez, sino que también cuando ingresan a la universidad son bombardeados por ideologías, por filosofías humanas, y muchos de ellos lamentablemente han terminado apartándose del Señor. En una oportunidad cuando ingresó un joven, muchas veces cuando un joven ingresa a la universidad nos alegramos, lo felicitamos. Bueno, porque ya se va a lograr profesionalmente, pero espiritualmente no sabemos hacerle una reunión de despedida, porque muchos de los que ingresan a la universidad se alejan de Cristo. Entonces, estamos pensando seriamente hacer una reunión de despedida, porque de repente ya no lo vamos a ver más, ¿no? Del ejército de Dios se va a pasar el ejército de las tinieblas. ¿Por qué? Porque se ve que él o ella no tiene un fundamento firme en la palabra de Dios. Ahora, es una gran bendición ejercer dentro del hogar la educación cristiana de nuestros hijos. Es importante. Ahora, es importante también, y no quiero adelantarme mucho, porque ese es un tema que se va a tocar más adelante, es importante traer a nuestros hijos en la escuela dominical. Es importante traer a nuestros hijos en las oportunidades que la iglesia ofrezca algún evento para que nuestros hijos sean bendecidos con la palabra de Dios, y también para que tengan comunión con los compañeritos de esa edad, sean niños, adolescentes, jóvenes mayores, jóvenes ultramayores, ¿no?, y etcétera. Entonces, que en sus diferentes grupos ellos tengan relaciones con personas que también aman y están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lograr que nuestros hijos sean para la gloria de Dios? ¿Cómo lograrlo? Porque, mis hermanos, de que hay ataque, hay ataque. De que hay influencia negativa para que ellos se alejen de Dios, la hay. Por supuesto que la hay. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, y voy a pedir a mi hermanita que lance la primera. Lance la hermana. Lánzalo. Ahí está. Enseñándoles acerca de Dios. Y lo primero que debemos hacer es, pues, enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Acerca que Dios los ama desde pequeños. Que Dios
tiene un regalo maravilloso para ellos, que no en vano Él envió a su Hijo a dar su vida por ellos en una cruz. Y hay maneras maravillosas de mostrarles a ellos cómo Dios los ama. Y por ejemplo, ahí tenemos una imagen, ¿no? Maneras de cómo ganar a un niño para Cristo, ¿no? Y tenemos pues el método de la cruz, ¿no? Eso se llama los colores, ¿no? Y el rojo, ¿qué significa el blanco, qué significa el verde, el celeste? Cada uno tiene un significado. Ahí tiene otra manera también donde están los colores, ¿no? Acá abajo también un corazoncito, ¿no? Donde al niño se le dice, ¿cómo está tu corazón, no? Ya si el niño crece, ¿no? También hay otras formas de predicar el evangelio, si es adolescente también, ¿no? Y bueno, pero desde ya ellos tienen que saber que Dios los ama. Ellos tienen que saber que alguien dio su vida por ellos en una cruz. Y si nosotros estamos dándoles otro mensaje que no es el mensaje que Dios desea, ellos nunca van a conocer a Cristo. Ellos jamás tendrán un encuentro personal con Cristo. Y cuando vayan al colegio, van a ser bien capacitados en groserías 1, groserías 2, y van a sacar hasta doctorado en grosería. Van a sacar doctorado en pornografía. Van a sacar doctorado en todo tipo de basura que les ofrezca este mundo. Busca un momentito Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Con mi esposa habíamos estado conversando la semana pasada qué podíamos compartir esta noche, ¿no? Pero bueno, ella está enferma, no está presente en esta noche, pero ya saben ustedes que mi esposa tiene poderes, ¿verdad? Algunos se me han preguntado, ¿cómo hizo la hermana para que haga brotar la plantita, ¿no? Que tenía ahí dibujada. Es que ella tiene poderes, hermano, ¿ya? Por eso yo no me meto con ella, porque me puede convertir en un zorro, ¿no? Mi esposa me está viendo ahorita en la casa, ahora vas a ver, me has dicho bruja. ¿Ah? Bien. Ok. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mis hermanos, Dios llamándonos a través de esta porción a compartir la palabra, a predicar la palabra. Y mis hermanos, nosotros tenemos que predicarle a nuestros hijos. De repente, mis hermanos, con nosotros no llegan a conocer a Cristo. De repente, llegando un día a la iglesia, justo Dios usa a una hermana de la escuela dominical para que le hable de Jesús. Pero mientras tanto en la casa, la mamá y el papá ya le han ido sembrando la palabra de Dios. Yo recuerdo que a nosotros, a Alessandra, le predicábamos la palabra de Dios en la casa. Le enseñamos que Jesús la amaba, que dio su vida por ella. Y ella pues de niña escuchaba nada más. Pero un día recuerdo que acá afuera hicimos una campaña evangelística y a la hora de la invitación, Alessandra levantó su mano y manifestando que quería recibir al Señor en su vida. Ahí tendría ya unos 6 años de edad. Y bueno, y ella la llevó una hermana y bueno, y esa noche recuerdo que ella aceptó al Señor en su vida. Lo recibió en su vida. Pero mientras tanto en casa le hablamos del Señor. Igualmente a sus hermanas. Hemos estado hablando del Señor y en su momento ellas tomaron decisiones en su niñez de aceptar al Señor. Igualmente pasó con Camila. Igualmente ha pasado con muchos de sus hijos. Probablemente usted le hablaba
de repente usted lo guió a los pies de Cristo. O de repente usted le hablaba a su hijo y en la iglesia otra persona le habló y recibió al Señor. Pero usted ya le había sembrado la preciosa semilla de la palabra del Señor, que en su momento da su fruto. Es de vital importancia para nuestros hijos conocer la verdad, mis hermanos, sobre este mundo, que este mundo nada ofrece, que conozcan sobre ellos mismos, que conozcan sobre Dios, sobre su Creador, tal como se nos revela en la Biblia. Y esta enseñanza puede comenzar desde una edad muy temprana. Por ejemplo, hay historias bíblicas. Y yo recuerdo que el pastor Fernando siempre le compraba a su hijo Fernando unas revistas que iban a salir el Inca. Era una serie, ¿no? Como unos cómics, ¿verdad, pastor? Unos cómics, ¿no? Y le compraba a su hijo Fernando, ¿no? Y Fernando se lo leía completito, de tapa a tapa, ¿no? Yo recuerdo que a Abigail también le compraba una serie también de libros, ¿no? Cristianos. Abigail se los leía. Y bueno, y yo recuerdo que una oportunidad fuimos al Ministerio Canopy sobre creacionismo y justo encontré unos libritos para niños sobre la creación, porque los niños siempre preguntan sobre la creación, sobre las preguntas. Y bueno, y compré 4 libros, uno para Cone y mis hijas, para que luego ellas compartan, ¿no? Sobre diferentes temas de la creación, pero para niños. Y bueno, y muy ameno, lo leyeron, ¿no? Y entre ellas compartían, y era un libro muy interesante para su mentecita de en ese entonces, ¿no? Y entre ellas veían las preguntas, las respuestas y compartían entre ellas. Entonces es importante, ¿no? Capacitarlos a ellos, dándoles material bíblico, canciones cristianas para niños. No le va a comprar usted pues reggaetón, ¿no? ¿Ah? No le va a comprar esas canciones bravas que se escuchan ahora, ¿no? Donde te dicen maldita, ahora te mueres, ¿no? Y ahí están los niños, ¿no? Aprendiendo violencia, aprendiendo groserías. Hasta los payasitos de show infantil no están de acuerdo con ese tipo de música, porque hace daño a los niños esa música, o ese mensaje que da esa música. Entonces, hay que darles, proporcionarles material, pero también haciendo que Dios sea parte de nuestra vida diaria, de nosotros los padres. Ellos tienen que ver y palpar que Dios es parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo Dios lo ordenó a los israelitas, hermanos? Dios ordenó a los israelitas. Busca un momentito Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Deuteronomio capítulo 6, 5 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice: y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y luego, y hablarás de ellas estando en tu casa. Y luego, y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, prácticamente está diciendo que el consejo de Dios debe estar permanente en tu casa, pero sobre todo, como padres, debe reflejarse de manera permanente en nuestra vida. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros vivimos, disfrutamos y palpamos el consejo de Dios. Y además lo reforzamos transmitiéndoselo a ellos. Y también que cuando ellos miren hacia su pared, ahí vean un mensaje de la palabra de Dios, no a Luis Miguel en ropa de baño. Que cuando nuestros hijos miren hacia la pared, encuentren un mensaje por eso de la palabra de Dios, no a Shakira, que ahora está soltera.
Ya Shakira terminó con Piqué, el que me imitaba jugando fútbol, ¿no? Y algunos jóvenes dicen, pastor, ¿puedo casarme con Shakira porque ya está solterita? No, señor, es sin conversa. Pero los papás a veces, ay, mijitos, voy a comprarle el póster, ¿no?, de su cantante favorito. Hermano, cómprele el mensaje de la palabra de Dios. Que en su corazón esté presente la palabra de Dios. Y eso no es fanatismo, eso no es exageración, eso es hacer la voluntad de Dios. Esta enseñanza, mis hermanos, es principalmente responsabilidad de nosotros los padres, pero también puede ser apoyada por otros cristianos. Claro, usted trae a su hijo aquí a la iglesia. Si es niño, entonces el maestro de escuela dominical va a compartirle la palabra de Dios. Y si por ahí el niñito es un poquito inquieto, entonces la maestra le va a enseñar que no es correcto lo que está haciendo. O sea, va a apoyarle usted, va a apoyarle, pero también va a apoyarle instruyendo a su hijo en el mensaje de la palabra de Dios. Igualmente, si su hijo es adolescente, la adolescencia, ¿verdad? Están un poquito rebeldes, ya como que ellos tienen la razón en todo, ya ellos tienen la opinión que tiene más validez, lo que opina el papá y la mamá ya no sirve, es algo de la antigüedad, ¿no? Ellos ya son más modernos. Mi papá cree que está en el futuro y no se da cuenta que está retrasado, ¿verdad? Entonces, y siempre es bueno el consejo del líder de los adolescentes. Bueno, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, escucha el consejo de tu papá, escucha el consejo de tu mamá. Entonces los van a llevar a la luz de la palabra de Dios a reaccionar y a tener más respeto a sus padres, a prestar más atención al consejo de sus padres, ¿no? Y así, a la medida que vayan creciendo nuestros hijos. Entonces, es una gran bendición la escuela dominical, que es un tema que se va a ver más ampliamente, ¿no?, en el futuro. Pero también hay discipulado bíblico en nuestra iglesia. Hay discipulado bíblico. Claro que los niños, como el discipulado bíblico son unas clases que duran varios meses, entonces los niños tienen su escuela dominical, los niños tienen su campamento de verano, los niños tienen sus celebraciones en cada ciertas fechas, sus shows infantiles con su enseñanza. Entonces son maneras en que a ellos se les va capacitando. Pero ya cuando entra la adolescencia, pueden entrar al discipulado bíblico. Cuando ya son más grandecitos, pueden entrar a la escuela bíblica Kairos. Lógicamente, también tienen que entrar al discipulado a la medida que vaya creciendo. Entonces, son herramientas que los padres tienen a disposición para apoyar en el crecimiento espiritual a sus hijos. Es lamentable y triste cuando el papá no inculca al hijo a crecer espiritualmente. Papá, me voy a la iglesia. ¿Qué vas a hacer ahí? Es que voy a iniciar mi discipulado. Hijo, mejor quédate acá. El domingo es el único día que estamos todos juntos. Quédate acá con nosotros. ¿Para qué vas a ir a perder el tiempo ahí a ver ahí acá te puedes discipular, ¿no? Y bueno, y el hijo ve que el papá no se congrega, que la mamá tampoco se congrega, y encima son piedra de tropiezo para el crecimiento espiritual de su hijo. Y en vez de felicitarlo, en vez de animarlo para que crezca en el discipulado, más bien se ponen como muros para que el hijo no lo logre. Y después están preocupados, pastor, no sé qué hacer con mi hijo, tiene este tipo de reacción, es muy grosero con nosotros, ya tiene 18 años pero no nos respeta. Bueno, claro, pues desde niños nunca les ha interesado que su hijo crezca espiritualmente, jamás les importó. Y cuando alguna vez les hemos hablado, se han incomodado, hasta de repente se han resentido y ya no quieren venir porque le enseñamos que no está bien la manera como lo están formando. Es cierto, no estamos nosotros como policías de cada papá y cada mamá, pero muchas veces ellos mismos vienen a pedir consulta, ayuda, le hacemos ver y muchas veces se ofenden. Entonces a veces van a decir, si te vas a ofender, ¿para qué vienes, no? Pero bueno, vienen, se les enseña y muchas veces no es la respuesta que quieren escuchar, pero después vienen las consecuencias.
Algunos se atreven a decir que porque mi hijo cayó en pecado es la culpa del maestro de escuela dominical que no le enseñó bien. No, señor. El maestro de escuela dominical está solamente hora y media con su hijo. El resto de las horas está en su casa. Entonces no es la culpa del maestro de escuela dominical o del líder o de grupo de conexión o del maestro discipulado o del pastor de la iglesia. Mayormente pasamos aquí en la iglesia 1 hora y media. El resto de la semana en casa. Hay maneras maravillosas de sembrarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Yo recuerdo que con mi esposa una vez visitamos la casa de una pareja y la hermana tenía una repisita llena de juegos bíblicos, bien bonitos, lo tenían ordenadito en sus cajitas, y bien ordenadito, y bien bonito. Y lo sacaba, ¿para qué? Para que sus hijos jueguen. Así tipo ludo, y así, pero era todo cristiano, muy bonito. Habían de preguntas, respuestas, ¿no? ¿Quién construyó el arca? Y así, interesante. La hermana se había esforzado con su esposo a comprar juegos. ¿Por qué? Porque querían que sus hijos crezcan en las cosas del Señor. Qué interesante. Segundo lugar, a ver, láncelo, hermanita. También con la palabrita, ahí está. Proporcionándoles ejemplos. O sea, tan importantes como el conocimiento de Dios son los ejemplos vivientes. Y los primeros ejemplos que tiene un niño son ¿quiénes? ¿El presidente de la República? No, por favor. ¿Quién? Los papás. Exacto, los papás. ¿Ah? Entonces, los padres. Entonces, necesitamos, mis hermanos, modelar cómo es una vida con Dios. Nuestros hijos ciertamente sabrán que no somos perfectos, que no somos perfectos, pero también, mis hermanos, no podemos mantener las apariencias, pero deben saber que somos auténticos, Ellos van a ver seguramente en un momento que discutimos, discrepamos, pero nos pedimos perdón. No terminamos con violencia, no terminamos agrediéndonos verbalmente, sino que terminamos pidiéndonos perdón y orando que el Señor nos ayude a superar esa discrepancia que se descontroló un poco. Entonces todo eso ven ellos. Pero si van a ver que discutimos, nos agarramos a golpes de repente y seguimos callados, nos hablamos 2, 3 días, ellos van a hacer lo mismo tarde o temprano. Van a hacer lo mismo y van a imitar, porque los niños son como esponjas. Van a absorber ese mal ejemplo. No van a sentir palpable la presencia de Dios en la relación con sus padres. Entonces, ellos necesitan ver cómo ponemos nuestra esperanza en Dios, cómo basamos nuestras decisiones diarias en la Biblia, cómo nuestras prioridades son moldeadas por la voluntad de Dios. Y nuevamente, los padres no somos los únicos, también modelos. Pero antes de tocar esto, cuando inició el culto, nuestro hermano Freddy y nuestra hermana Mónica comenzaron a dar ejemplos que pueden ocurrir en la casa. Mencionaron sobre la mentira, ¿no? Mamá, por ejemplo, ha venido la vecina que tú le fiaste que tú le pediste fiado 1 kilo de papa. Dile que no estoy. Dice mi mamá que no está, ¿no? Y ya la caserita se enteró que es una mentira, ¿verdad? ¿Y cuántos han caído en eso? Levante la mano. No, ahí nomás. ¿Ah? Papá, ha venido el señor del periódico. Dice que tú le pediste un trome. Y encima el trome todavía. ¿Ah? Dile que no estoy. O sea, enseñándole al hijo ¿a qué?
a mentir, ¿no? Entonces, si mi papá lo hace, yo lo puedo hacer. Entonces comienza a mentir en el colegio, comienza a mentir en otras partes, y bueno, y ya no le da honra al Señor, no le da gloria al Señor. Entonces, tengamos mucho cuidado lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos. Pero no solamente los padres somos los únicos modelos para seguir. Otros, gracias a Dios que en la iglesia contamos con hermanos y hermanas maduros, y ellos también pueden ser ejemplos inspiradores, especialmente, y nuevamente tocamos el tema de los adolescentes, porque muchas veces los adolescentes ya no quieren escuchar el consejo del papá, no quieren escuchar el consejo de la mamá, ¿no? Y los que tenemos hijos adolescentes sabemos que es una etapa bien difícil, bien difícil. Es una etapa donde uno llora a solas, ¿no? Entonces, es una etapa muy difícil, pero que requiere bastante oración, bastante intercesión, porque muchas veces nuestros hijos toman decisiones y muchas veces se equivocan radicalmente, ¿no? Radicalmente se equivocan y traen mucho dolor. Entonces, pero gracias a Dios por los hermanos maduros, ¿no? Que están siempre permanentemente aconsejando a nuestros hijos, orientando a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces de repente no escuchan nuestros consejos, ¿no? Y los papás a veces vienen a pedir ayuda a los pastores, ¿no? Y bueno, y viene el pastor Fernando con esa dulce voz, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Quieres morir? Ven y conmigo tendrás vida eterna, ¿no? Y bueno, entonces, y es por eso que la Biblia es interesante, porque dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿no? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y bueno, y siempre, ¿no? Es bueno pedir el consejo de los pastores, pero también en la iglesia contamos con hermanos también que están en consejería, ¿no? Que los puede orientar con la palabra de Dios. Y bueno, y acá contamos con muchos hermanos, ¿no? Que están aquí presentes en esta noche, que han sido gran bendición en la consejería. Pero note, y en esta partecita quiero ir un poquito más rápido, note lo que dice Pablo, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Pero también, curiosamente, Pablo anima a este joven pastor Timoteo de esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos sabemos que eso está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Entonces, muchas veces los hermanos que están ministrando la palabra de Dios son tenidos como ejemplo por nuestros hijos. Y gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por los hermanos que están aconsejando a los jóvenes mayores que de repente están a punto de casarse, están orientándolos. Gracias a Dios por los hermanos que siempre están preguntando a los adolescentes: ¿cómo estás? ¿Cómo te estás portando en casa? ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo te van los estudios en el colegio? ¿Eres luz? ¿Eres ejemplo? Y están ahí siempre, ¿no? Apoyando a los papás también. Y qué bendición. Gracias a Dios por ellos. Pero se requiere también que le proporcionemos ejemplos a nuestros hijos. En tercer lugar, lánzalo, hermanita, por favor. En tercer lugar, ahí está. Enseñándoles a vivir cada día con Dios. O sea, crear hijos también, mis hermanos, se trata de crear buenos hábitos. Y acá hay un versículo que siempre cuando se predica temas de familia sale a la luz. Por ejemplo, busque Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6.
Proverbios 22:6. ¿Lo encontró? Lo leemos todos juntos, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo leemos nuevamente, ya, y un poquito más fuerte, a ver, ¿ya? 1, 2, 3. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mis hermanos, es importante para nuestra vida espiritual leer regularmente nuestras Biblias. Y si nosotros no le damos la palabra de Dios a nuestros hijos, si no hacemos un esfuerzo y le compramos una Biblia, no se trata de decirle, toma, esta es tu Biblia, ¿ya? Esta es tu Biblia, toma. No. Hay que hacerlo juntos con ellos. Hay que hacerlo juntos con ellos. Hay que sentarse a leer la palabra de Dios con ellos, desde pequeños. Léale usted las Biblias, léale la Biblia a sus niños. Que se haga un hábito en ellos. Que cada día ellos comiencen poquito a poco a tener, digamos, su devocional. Y que se haga un hábito en su vida, hasta que hay un momento que ellos ya no necesitan que usted esté observándolos. Ya ellos aprenden por sí solos a tener esa hermosa comunión con Dios. Pero también pasar tiempo de oración con ellos, hasta que llegue el momento en que ellos ya no dependen de nosotros, sino que ellos ya solos comienzan como hábito a orar, a tener comunión con Dios a través de la oración. Que al inicio usted los traiga a la iglesia, y llegará un momento en que ellos ya no van a requerir que usted los traiga a su iglesia, sino que ellos van a venir solitos a la iglesia y puntuales. Puntuales. Hay hijos que llegan tarde porque los papás llegan tarde. Entonces, si el papá llega tarde, el hijo, bueno, es normal entonces, no está mal, yo también llegaré tarde. Y no es así. Como yo una vez enseñé, la tardanza no es adoración, porque Dios es puntual. Dios es puntual en todo. Y si nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos a ser tardones, entonces, si para el mundo la puntualidad para ti es diligencia, entonces para Dios, ¿por qué no lo es? No tiene sentido. Y cuando se alistan para ir al colegio, apúrate, vas a llegar tarde. Desde las 5 de la mañana, levántate, ocioso, ¿no? Haragán, no haces nada en la casa y encima tienes sueño. Y la entrada al colegio es 7:15 para las 8, pero a las 5 lo está levantando. Y cuando llega domingo, déjalo, está agotado. No, pero tiene que ir a la iglesia. No, déjalo, pobrecito, Dios comprenderá. Y estamos perdiendo la oportunidad de que ese niño, ese adolescente, se convierta en un potencial guerrero de Cristo, pero más bien estamos convirtiéndolo en un potencial guerrero de Satanás. Porque en vez de servir al Señor, va a servir a las tinieblas. Entonces, es una pena que estemos formando de manera incorrecta a nuestros hijos en vez de hacerlos buenos siervos del Señor. Ahora, todas estas cositas, mis hermanos, llevarlos a la iglesia, orar con ellos, todo eso se puede practicar, todo eso se puede entrenar, mis hermanos. Alguien dijo lo siguiente: si estos elementos se vuelven normales para nuestros hijos, será mucho más fácil para ellos seguir haciéndolo más adelante como adultos. Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Bueno, yo justo le iba a pedir a mi hija Angie que me preste su Biblia, pero Angie tenía un hábito de niña, ¿no? Desde niña. Siempre, cuando el pastor Fernando predicaba, ella marcaba y coloreaba, ¿no? Los versículos que el pastor predicaba, ¿no? A la medida que iba creciendo, lo hacía, digamos, más fino y lo iba haciendo más bonito, ¿no? Ahora que es señorita, ya pues le mete flores, le mete ¿no? Justo quería traer su Biblia, ¿no? Para mostrárselas, ¿no? Cómo ella decora su Biblia
en cada enseñanza que da el pastor Fernando, el hermano Jonathan, o cuando alguien predica, ¿no? Y aparte tiene un cuaderno, ¿no?, de su devocional, ¿no? Y bueno, yo le digo a Jenny, yo no tendré la paciencia de que a cada versículo poner un pétalo, un geranio, o sea, según el amor que le muestra a Dios, ella transmite su amor decorándolo, ¿no? Y bueno, y en su pared tiene ahí su versículo del día, ¿no? Y bueno, y cada cierto tiempo lo va renovando, y bueno, y así. Ese es un hábito que he adquirido desde niña, ¿no? Entonces, y bueno, no tengo que estar detrás de ella preguntándole si ha hecho su devocional, no tengo que estar detrás de ella preguntándole si ha orado, y etcétera, ¿no? Entonces, es un hábito que ella lo ha ido asimilando desde niña, ¿no? Y eso a mí me trae mucha tranquilidad y paz, ¿no? Hay que entrenar a nuestros hijos. Hay que entrenar. Muchas veces nosotros como padres nos proyectamos, ¿no? Tengo que meterlo a la pre para que ya se prepare y postule a la universidad. Pero o sea que mis hermanos, también hay que entrenarlos. ¿Por qué? Porque cuando ya entren, desde ya, cuando estén en el colegio, ya se van a topar con compañeritos con malas costumbres. Cuando entren al secundario, usted sabe que va a ser más fuerte. Y cuando entre a la universidad, va a ser más fuerte. Porque en la universidad se va a encontrar con ateos, con gente que está metida en ideologías, en filosofías humanas. Y lo pueden arrastrar a las tinieblas. Y ese joven que lo habíamos totalmente entregado a Dios, ¿no? Termina revolcado, ¿no?, por las filosofías humanas. Entonces hay que entrenarlos, hay que prepararlos para esa vida, ¿no?, que van a enfrentar esos compañeros que están sin Dios, esos profesores que están sin Dios, esos profesores que le van a intentar envenenar el alma, ¿no? Hay que entrenarlo para que él pueda enfrentar esa situación. Así como usted invierte para la pre, invierta también para que su hijo se prepare espiritualmente para enfrentar esa situación. Lo último es orando por sus hijos. En la introducción, mis hermanos, ya estamos mencionando estas 4 maneras para ayudar a nuestros hijos para que con su propia vida den gloria a Dios, ¿no? Estas 4 maneras básicas de criarlos. Hay otras maneras también, ¿no? Estas no son, pues, digamos, el alfa y el omega, ¿no? Pero hay otras maneras también, pero estas son, digamos, las básicas. Y bueno, y hemos visto, pues, en la introducción, que hemos mencionado que no podemos convertir a nuestros hijos en cristianos maduros. Necesitan primero tomar la decisión de recibir a Cristo, una decisión de fe personal. Ellos necesitan nacer de nuevo. No podemos hacer que eso suceda, pero Dios sí lo puede hacer. Por eso es muy importante orar por nuestros hijos, interceder por nuestros hijos. Están en manos de Dios, porque la palabra de Dios dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso está, pues, en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y yo quiero que usted note estas palabras, ¿no? Súplica, velando, perseverancia, súplica, otra vez. Yo le pregunto a usted, ¿usted está suplicando por sus hijos? ¿Está velando en oración por sus hijos? ¿Usted está perseverando en oración? ¿Está perseverando en súplica por sus hijos? Porque acá dice por todos los santos, y dentro de eso están nuestros hijos. Están nuestros hijos, mis hermanos. ¿Usted está ahí? Señor, que conozca, si es un varón, que conozca una señorita que te ame, una señorita que te adore,
y si es una hija, que conozca un hombre, un varón de Dios, un hombre que te honre, que te adore, que te ame, Señor. ¿Por qué? Porque ellos van a ser tentados ¿a qué? A que la chica, ay, mira ese chico, ojos verdes, ¿tiene a Cristo? No, pero está bueno, ¿no? Se olvidó del consejo. Mis hermanos, ¿cuántas veces el pastor Fernando enseñó sobre el yugo desigual? ¿Cuántas veces se aplicó sobre el yugo desigual? Y jóvenes que aquí han estado y ahora están lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque han preferido irse con un inconverso, con una inconversa. La palabra les entró por acá y les salió por acá. No había temor de Dios en su corazón. Entonces, hay que orar, suplicar. Hay hijos que se han rebelado contra sus padres. Han provocado lágrimas, dolor, sufrimiento, angustia a sus padres. Han marcado una herida muy abierta en sus corazones. Y se han rebelado y se han ido de su casa. Y sin embargo, se ha continuado orando, suplicando, y Dios fue compasivo, misericordioso, y estos jóvenes han vuelto a su casa arrepentidos. Pero el mundo los está devorando, mis hermanos. Recuerde que Jesús mismo nos enseña a orar. Y hay un libro, a ver, hermanita, pon el primer librito. Hay un libro de Andrew Murray, y es su libro titulado La oración en armonía con Dios, cuando Dios y el hombre tocan la misma música, ¿no? Lánzalo, hermanita. Se iba a tomar o comer su chicharrón, creo. A ver. Pero ahí, mientras la hermanita va poniendo la primera imagen, ¿no? Mire, note lo que dice Murray, porque Jesús, todos sabemos que Jesús es un hombre, fue un hombre de oración, ¿no? El Señor nos ha dado ejemplo de lo importante que es orar. Entonces, Murray dice lo siguiente: es Cristo el que vive perpetuamente para orar, quien salva y quien reina. Él nos comunica su vida de oración. Él la mantiene en nosotros si confiamos en Él. Él es la garantía de nuestra oración sin cesar. Sí, Cristo nos enseña a orar al mostrarnos cómo Él lo hace, al hacerlo en nosotros y a llevarnos a hacerlo en Él y como Él. Cristo es todo, la vida y la fuerza para una incesante vida de oración. Mis hermanos, si el Señor Jesús, si para Él la oración fue vital, fue urgente, fue perseverante, suplicante, ¿por qué no es importante de repente para nosotros? Y sobre todo, si se trata de orar por nuestros hijos. Para Cristo la oración intercesora fue vital, y es por eso que encontramos en la Biblia, por ejemplo, perseverar en oración, orando al mismo tiempo también por nosotros, que lo menciona Pablo en Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Luego se menciona en el Nuevo Testamento: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. En Mateo capítulo 7, versículo 8. Hay otro libro, ¿no?, de Kim Scherer y Rutan Garlock. Ahí está, ¿no? Cómo orar por nuestros hijos. Y aquí ella comparte, digamos, 8 peticiones sustentadas bíblicamente de cómo nosotros podemos orar por nuestros hijos, ¿no? Perdón, no voy a mencionar las 8 por causa del tiempo, pero ella nos da, digamos, un ejemplo de cómo podemos interesar por nuestros hijos. Por ejemplo, que Jesucristo sea formado en nuestros hijos. Luego, que nuestros hijos, que son la descendencia de los justos, sean librados del mal. Que nuestros hijos sean enseñados por el Señor y su paz sea inmensa. Que los mandamientos de Dios estén en sus mentes y sus corazones. Que ellos aprendan a discernir entre el bien y el mal y que tengan buena conciencia delante de Dios. Que sepan escoger compañeros, que sean sabios,
no necios. Usted sabe que las malas compañías están a la vuelta de la esquina. Ni sexualmente inmorales, ni borrachos, ni idólatras, ni difamadores, ni estafadores. Y ella sigue, ¿no? Mostrando ejemplo de peticiones. Para concluir, mis hermanos, hemos visto cómo podemos criar nuestros hijos para la gloria de Dios en 4 maneras, lo cual será un desafío permanente para todos nosotros. Pero quiero compartir algo que escribió Ken Ham y Steve Ham en su libro La crianza de hijos piadosos en un mundo impío. Ya que Dios nos habla de la responsabilidad de criar hijos para la gloria, para su gloria, Ken Ham, en base a que su padre lo crió y le enseñó a él desde niño y a sus hermanos a vivir una vida de temor a Dios, que de niños ellos aprenden a glorificar a Dios en su vida, porque su padre era un hombre muy temeroso de Dios, y ahora Dios los está usando a ellos como conferencistas en diferentes partes del mundo. Él hace una pregunta, ¿no? Él hace una pregunta, retando a los padres creyentes. ¿Qué clase de legado piensa dejar? ¿Qué clase de legado piensa dejar? Porque para Ken, el legado que le dejó su padre, él lo tomó muy en serio. ¿Sabe por qué lo tomó muy en serio? Porque él lo vio a su padre, cómo amaba a Dios, cómo lo vio a su padre leer las Escrituras, cómo su padre los reunió a ellos para leer las Escrituras, cómo su padre los reunía para orar con ellos, cómo pasaba tiempo de oración con ellos. Y cuando el papá viajaba por motivo de trabajo, la mamá pasaba tiempo de oración con ellos, lectura de la palabra de Dios con ellos, tiempo de calidad espiritual con ellos. Entonces, ¿qué clase de legado piensa dejar? ¿Qué clase de monumentos puede quedar como recuerdo suyo? ¿Por qué? Porque el papá de Ken Ham ya falleció, pero el monumento ha quedado en su corazón. Y el monumento del ejemplo del padre ha quedado impregnado en la familia, porque ahora no solamente Ken, sino los nietos, que ya han crecido, ¿no? Ahora ellos siguen también ese legado. ¿Y por qué? Porque el papá dejó un legado para dar gloria a Dios. Ha dejado su testimonio como monumento de cómo se debe honrar a Dios, cómo se debe glorificar a Dios. Y lo están siguiendo los hijos y los nietos. Ellos vieron a su papá dar gloria a Dios. Y ahora los hijos dan gloria a Dios en todo el mundo. Y Ken Ham, ¿no? Y Steve Ham son hermanos. Y los dos están dando conferencias del gran daño que hacen los evolucionistas en todo el planeta, engañando a tanta gente. Porque ellos son creacionistas, basados en la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios sí desea que criamos hijos para su gloria. Y la responsabilidad está en nuestras manos.